Si quieres aumentar tu nivel al menos un poco en Free Fire, con los 9 consejos que te daré el día de hoy lo podrás lograr. Hey, ¿qué tal amigos y amigas? Espero se encuentren excelente. Agarra los airdrops. Hace algunos meses Garena integró los airdrops en las partidas de duelo de escuadras y debido a que todavía son bastante nuevos, hay muchas personas que no le dan la importancia que realmente tienen. Mi recomendación es que siempre que puedan intenten ganar las cosas que tenga esta cajita, sobre todo en la primera ronda de una partida, ya que puedes obtener una de las mejores armas del juego y además podrás ahorrarte algunas monedas que pueden ser muy útiles en las siguientes rondas de la partida. Actualmente existen 45 personajes en Free Fire y aunque cada uno tenga una habilidad diferente, hay personajes que se han vuelto inseparables debido a lo bien que funcionan juntos. Y para que comprendan mejor esto, tenemos el caso de Capela y Maxim, ya que estos dos personajes son muy buenos a la hora de curar mucha vida y en poco tiempo. Y aunque no les pueda mencionar todos los personajes que son compatibles aquí, ya que esto me tomaría un video entero, el consejo va de que aprendan sobre estas sinergias y empiecen a buscar personajes que funcionen muy bien juntos. Encuéntrale el truco a cada arma. Me he dado cuenta que hay muchos jugadores que no suelen utilizar ciertas armas porque son muy difíciles de utilizar o porque no encontramos la manera correcta de utilizarla. En esto también me incluyo yo, porque hace muy poco tiempo yo solía ser de las personas que no utilizaba ciertas armas. Por ejemplo, la M60. Esto era porque la M60 es un arma muy pesada y que te quita demasiada movilidad, por lo que es mucho más fácil para tus enemigos darte algún headshot si estás utilizando esta arma, pero no tenía en cuenta que esta arma es muy funcional, sobre todo en dúos y en escuadras ni se diga, ya que para romper paredes glue y para quitarle bastante vida a tus enemigos es de las mejores armas que hay en el juego, sobre todo si disparas agachado, ya que al hacer esto la precisión y el daño de esta arma aumentan considerablemente, por lo que el consejo aquí va de que aprendan el truquito que tiene cada una de las armas del juego y también que aprendan a utilizarlas. La voz. De seguro a la mayoría de ustedes esto les va a parecer una completa estupidez, pero no saben la ventaja tan grande que es utilizar esta arma en las partidas de duelo de escuadras y sobre todo en la primera ronda de una partida, porque les aseguro que si ustedes logran llegar primero al airdrop y ganar esta arma, estoy seguro de que van a tener el potencial de destrozar a la escuadra entera, y lo digo porque yo también lo he logrado, y si yo puedo hacerlo, tú también podrás. AWM con rifles o arma SMG. Cuando estés utilizando una AW puedes equipar como segunda arma un rifle, ya que perfectamente podrás hacerle mucho daño con un disparo de AW e inmediatamente cambiar al rifle para así eliminar mucho más fácil a tu enemigo. Esto también funciona con armas SMG, aunque no es tan efectivo, ya que estas armas no tienen tanto alcance como los rifles, pero ya queda a decisión tuya cuál de las dos usar. Los jugadores siempre salen por el lado derecho. Cuando estés en algún enfrentamiento, recuerda que después de poner una pared glue, es mucho más probable de que tu enemigo salga a dispararte por el lado derecho, debido a que es mucho más sencillo hacer mucho daño si disparan desde este lado que si lo hacen desde el lado contrario. No te regales y por favor nunca saltes. Si quieres avanzar y no sabes si algún enemigo te está esperando al final, primero que nada no vayas a saltar por nada del mundo, ya que si tu enemigo te está esperando al final es muy probable de que al saltar te puedan matar mucho más fácil. Y segundo, no vayas totalmente recto, mejor intenta ir en diagonal para que tu enemigo no pueda levantarte la mira tan fácilmente.
Espera a que tu enemigo dé el primer disparo. La manera más fácil de levantar la mira a un enemigo es esperando a que él se quede quieto. Para conseguir esto necesitamos que él sea el primero en disparar, y para lograr esto pueden hacer lo siguiente: van a salir y se van a esconder rápidamente para que tu enemigo piense que le vas a disparar, y en cuanto él dé el primer disparo, ustedes van a volver a salir para levantarle la mira con mucha más facilidad. Testen a sus enemigos. Este truco lo van a poder utilizar en cualquier tipo de combates. Lo que deben hacer es averiguar qué arma está utilizando su enemigo, ya que si logran saber esto, van a saber en qué tipo de combates es bueno su enemigo. Por ejemplo, si él está usando una escopeta, lo que tienen que hacer es alejarse y combatir en distancias medias y largas, ya que uno suele utilizar las armas con las que es bueno jugando, y si su enemigo está usando una escopeta es porque es bueno utilizándola. Por lo tanto, si ustedes se acercan, les van a reventar la cabeza. Y si por el contrario su enemigo está usando un arma SMG, su mejor opción es acercarse lo más que puedan, ya que entre menos distancia haya entre tú y tu enemigo, más difícil va a ser de que él logre levantar la mira.